La Institución Nacional de Derechos Humanos asegura que la llamada que realizó el fiscal a cargo de la causa del relacionista público, Fernando Cristino, se enmarcó en las competencias que le otorga la Ley de Salud Mental. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, pidió explicaciones a la institución y expresó que se desconoció un artículo del Código del Proceso Penal. Diego Pérez, el fiscal a cargo del caso del relacionista público Fernando Cristino, dijo a la prensa que por primera vez en 25 años de trabajo recibió una llamada de la Institución Nacional de Derechos Humanos en la que se le consultó respecto a la salud de un imputado. Quien se comunicó con el fiscal fue Mónica Giordano, referente técnica de salud mental de la institución. BTV Noticias accedió a esta comunicación telefónica en la que Giordano hizo la siguiente solicitud al fiscal. Lo llamo por la situación de Fernando Cristino que nos llegó a la institución. Nosotros simplemente en realidad como por procedimiento nos llegó la situación, sí. Y justamente por el artículo 1 de la ley, básicamente de la ley 19.529 y por las competencias que tenemos en torno a esa ley, la idea era poder como ponernos un poco al tanto y sobre todo profundizar un poco con usted cómo es la situación, porque tenemos como que a tomar la situación para ir sobre todo contando con la información y a partir de eso brindar todos los derechos de la protección en derechos humanos de las personas, ¿no? En esta conversación telefónica, el fiscal le contó a la funcionaria de la institución la sucesión de los hechos que derivaron en la detención e internación de Cristino en el Vilar de Bo. Giordano le agradeció al fiscal los datos brindados, le dijo que ante cualquier otra consulta lo volvería a llamar y Pérez le contestó que quedaba a disposición. Este martes, el fiscal de Corte Jorge Díaz envió una carta a la presidenta de la institución, Mariana Blengio, en la que le expresó su preocupación por lo ocurrido y le solicitó que informe sobre las razones que motivaron la actuación de esta funcionaria. El fiscal Díaz expresó en esta carta que la funcionaria solicitó al fiscal de la causa información referente a la situación de un indagado en una investigación penal, desconociendo la reserva para terceros establecida en el artículo 259, inciso 2 del Código del Proceso Penal. Este artículo establece que las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. La Institución Nacional de Derechos Humanos publicó un comunicado este miércoles en el que asegura que el 3 de julio recibió una comunicación del personal de salud del Hospital Vilar de Bo en la que se le dijo que Cristino debía prestar declaración ante el fiscal de flagrancia de quinto turno sin encontrarse en las condiciones de salud mental adecuadas para ello. Ante esto, señala el comunicado, la directora a cargo de los temas vinculados a derechos humanos y salud mental de la institución, María Josefina Plá, encomendó a la funcionaria Mónica Giordano a que se encargara de la situación informada. La Institución de Derechos Humanos entiende así que su intervención se desarrolló en el marco de las competencias que le otorga la Ley de Salud Mental. Y para seguir con este tema es que contactamos vía Zoom a la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la doctora Mariana Mota. Buenas noches, bienvenida a BTV Noticias. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por llamar. Doctora, para iniciar este contacto, la pregunta sería ¿por qué se realiza esta llamada al fiscal por parte de la funcionaria? ¿Habitualmente se hacen este tipo de llamadas? Sí, en realidad la institución se vincula con los organismos en función a la competencia que desarrollan, sea en este caso en función a la competencia desarrollada por la Ley de Salud Mental. Habida cuenta de que había sido recibido por esa área justamente la inquietud por parte del personal de salud de esta situación que estaba esta persona, en la cual se le informó a la institución que iba a concurrir a declarar y el personal de salud entendía que no estaba en condiciones de declarar. Por lo tanto, se comunicaron con la institución para expresar eso y la institución procedió como procede habitualmente, tratando de poder conocer la situación desde el organismo, de la voz desde el organismo, para poder saber entonces cómo actuar si había alguna situación que pudiera estar en peligro de vulneración o desprotección de los derechos humanos, en este caso de esta persona. ¿Pero es habitual, por ejemplo, que del Vilar de Bo o de algún otro lado llamen a la institución a decirle mirá que quieren hacer declarar a este y no está capacitado para hacerlo? ¿Es una cosa o esto es una situación totalmente inédita?
Bueno, habitual no es, o sea, en realidad lo habitual de las desprotecciones no es. Por suerte vivimos en un país donde la protección a los derechos humanos es lo habitual, pero suceden situaciones en las cuales interviene la institución, digo, ya sea en el área de denuncia, ya sea en el caso en el área de salud mental, o en otros casos en situación, por ejemplo, de los privados de libertad. Esas cosas suceden, no es habitual en eso, por suerte, pero en la medida que ocurren y está previsto nuestra actuación, fue en ese marco que se desarrolló. El fiscal Díaz dice que se desconoció un artículo del Código del Proceso Penal. ¿Usted qué opina con respecto a eso? Bueno, primero que nada, la reserva de presumario, por la cual absolutamente comparto, porque para eso existe la normativa, el primero y el más celoso de la reserva tiene que ser el fiscal y los operadores jurídicos, quienes cuando son preguntados por un caso, dan la información que se puede dar. La que no se puede dar, dicen, esto es reserva de presumario, por lo tanto no se puede brindar. O sea que el fiscal se informó cuestiones que son reservadas al presumario, quien primero incumplió con su deber de la reserva es el fiscal. De todos modos, si uno escucha el audio, todo lo que dice ahí ya se conocía en prensa anteriormente, no dijo nada de la situación de este individuo que no fuera conocida públicamente por lo mediático del caso, ¿no? Y en realidad también es llamativo que lo que le pregunta a la funcionaria en ningún momento habla de situación procesal. La funcionaria no habla de situación procesal, porque obviamente no era la idea. Y se presentó como funcionaria del área de salud mental. No era un tema de denuncia, sino un tema de salud mental. Y por esa vía y por esa normativa era que estaba preguntando de la situación de este individuo, en tanto y cuanto estaba internado, etcétera. El fiscal comienza a explicar, en el audio, empieza a contar la situación procesal, situación procesal que tampoco es vulneración de la reserva del presumario, porque lo que dijo ya se conocía anteriormente. Si alguna cosa hubiera dicho que era de la reserva, el primero que debería preocuparse es él, porque no protegió la reserva del presumario. El conocimiento total del presumario lo que en esa instancia, ¿no? Efectivamente, la institución... Era el principal obligado a hacerlo. O decirle, bueno, mire, esto es reserva del presumario, por lo tanto no se lo puede informar. Como ocurre habitualmente cuando los periodistas preguntan por un caso, y en algunas ocasiones operadores jurídicos, sea el fiscal, sea los jueces, o incluso los propios abogados dicen, bueno, esto no lo queremos informar, está dentro de la investigación, no podemos hablar de esto, y es absolutamente legítimo y respetable, y todo el mundo lo entiende. Si lo hubiera dicho, nadie le iba a decir, usted debe decírmelo. Pero, insisto, la funcionaria no le preguntó la situación procesal. Se presentó como funcionaria del área de salud mental, y la orientación era en función a la situación de este individuo por las circunstancias en las cuales había sido informada y estaba trasladando esa inquietud desde la institución. Doctora Mota, con respecto a esto, una pregunta más. Efectivamente, en la institución se planteó una investigación administrativa y se votó negativamente. ¿Esto usted me lo confirma? Exactamente. Cuando nosotros preguntamos a la doctora Josefina Pla cuál había sido la situación, cómo había ocurrido estos hechos, nos explica detalladamente, que además está después descrito ahora en la declaración que presenta la institución, un resumen de lo que explica la doctora Pla, nos explica detalladamente lo que había ocurrido, entendimos la situación y entendimos que era correcta la actuación. Entonces no tenía sentido hacer una investigación administrativa. Doctora, por eso en definitiva no lo hicimos. Este miércoles, legisladoras del Partido Nacional solicitaron explicaciones al respecto de estos hechos y la senadora, específicamente la menciono, Graciela Bianchi, dijo que la institución lentamente, pero de forma persistente, se está politizando. ¿Cómo reciben ustedes este tipo de comentarios? Con preocupación, la verdad que con preocupación, porque la institución cumple con su mandato, lo ha cumplido en diferentes administraciones que ha tenido
en los gobiernos, o sea, han señalado actuaciones de desprotección, de violación o de debilidad en la protección de los derechos humanos, tanto en esta administración como en la administración anterior. Nosotros tenemos vedada toda participación político-partidaria y realmente es preocupante que se quiera señalar que la institución tiene alguna orientación político-partidaria, porque eso es lo más alejado de la realidad y de nuestra obligación como directores en el desempeño de nuestros cargos. Bien, la pasamos a otro tema. Se ha conocido el informe elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles. Y allí, bueno, está todo el trabajo de la institución el año pasado en cárceles, sistema de protección 24 horas para niños y adolescentes, sistema carcelario, unidades policiales, instituciones psiquiátricas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como país en lo que ustedes han visto? Yo en ese caso le pediría que hablara con el doctor Tyler, que es el encargado, el director encargado y responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que con mucho gusto le va a dar con todo detalle lo que ha visto y ha observado el mecanismo en todo el desarrollo de su trabajo. Obviamente hay situaciones de desprotección, de debilidad en la protección de las personas privadas de libertad o de las personas que están en situación de encierro, sea por situación de salud mental o por situaciones incluso de los hogares de tercera edad. El detalle de ese informe se lo va a dar seguramente el doctor Wilder Tyler, que es el encargado en esta área. Muy bien. Doctora Mota, muy amable por estos minutos con BTV Noticias. Que pasen bien, muchas gracias.